aplicamos otra vez el BC547. Y entonces, ¿qué es lo que necesito para que pueda trabajar este transistor y poder obtener sus curvas? Para empezar, ¿qué cosa? Necesito una fuente de corriente. ¿Qué es lo que hace que trabaje ese transistor? Digamos, ahorita le voy a dar 10 micros. Y necesito una fuente de voltaje. Necesito una fuente de voltaje en colector y emisor para que pueda polarizar la unión. Son las dos cosas que se requieren para que este transistor pueda trabajar. Y bueno, dado que esta fuente de corriente la estoy poniendo en la base, pues le voy a llamar ¿qué? Y de base. Y dado que esta fuente la estoy poniendo en colector emisor, pues le voy a llamar, bueno, ahorita voltaje colector emisor. Y voy a poner una etiqueta. Voltaje base emisor. Es más, nosotros habíamos dicho que si la fuente la ponía en colector, esta se llamaba BCC. Y voy a poner la etiqueta que se llame colector emisor. Yo sé que está en paralelo, pero digamos para manejar las etiquetas le voy a dar 50 volts y quiero ver cómo funciona el transistor desde 0 volts hasta 50 volts. Si yo le doy run así como está, el transistor me está diciendo que para esos 10 microamperes, para esos 10 para esos 10 microamperes que tienen en la base, genera una corriente de colector de 2.667 miliamperes. Con eso yo ya puedo saber cuánto vale su HFE. ¿Cuánto vale su HFE? ¿Cuánto vale? Eso. Entonces vamos a hacer la relación. Dividimos 2.667 milis entre 10 micros. ¿Cuánto da? ¿Requieren calculadora? Pues esto entre 10 y lo multiplicamos por 1000, 266.7 tiene este transistor de HFE. Sí. Ahora, ahora para este punto, ¿qué resistencia hay entre colector y emisor? O sea, si yo empiezo a medir punto a punto, como ya tengo una corriente de base y tengo un voltaje colector emisor que serían 50 volts, ¿qué resistencia hay entre colector y emisor? Pues simplemente divido ¿qué? Ley de Ohm. 50 volts entre ¿cuántos? 2.667 milis. Y con eso sé qué resistencia hay entre colector y ¿qué? Y emisor. ¿Sale? ¿Qué resistencia hay ahorita? 18 kilos. 18 kilos. Incremento la corriente de base, la llevo a 50 micros. Le vuelvo a dar un. Es lo que ustedes estarían haciendo en el laboratorio. ¿Y ya se fue a cuánto? A 13.4 milis. Con 50 volts. ¿Qué resistencia hay? 3.4 es de
¿Cuánto? 3.7K. Entonces vean cómo se está moviendo. Yo dejé fijo el voltaje en colector emisor y empecé a mover la corriente de base. ¿Y qué le está pasando a la resistencia entre el colector y emisor? Está aumentando, Se está disminuyendo. moviendo, se está moviendo. Bueno, yo tendría que hacer eso punto a punto, punto a punto, punto a punto, e ir viendo, ir graficando. ¿Cuál sería el otro caso? Dejar esta fuente fija, digamos en 10 micros, y decirle, deja esta fuente, la que está alimentando al colector, pues empezarla a mover, tal vez en 5 volts, Es la misma. llevarla a 5 volts, medir otra vez voltajes y corrientes. Vean, ahora para 10 micros pero 5 volts colector emisor hay 1.99 milis, y entonces me da una resistencia colector emisor. Cambio la fuente, le doy ahora 7 volts y vuelvo a medir los voltajes y corrientes, en especial la corriente. Aquí para este voltaje de 7 volts y una corriente de 10 micros, ¿cuánto vale su HPE? 202. Hace rato, ¿cuánto valía? ¿Cómo es la HFE? Se está moviendo, no es fija. Nosotros la manejamos como si fuera un parámetro fijo, pero no es cierto. Lo hacemos nada más por concepto para que nos sea fácil entender lo que está pasando, pero no es cierto. Si yo muevo el punto de operación, otra vez, ahora le voy a dar 20 volts. 20 volts. ¿Qué está pasando con la corriente? ¿Y qué está pasando con la HF? Ahora la HF ya vale ¿cuánto? 221. ¿Sí? Entonces se está moviendo, se está moviendo. Ustedes tendrían que hacer este proceso en CD, punto a punto, ir midiendo e ir graficando. El simulador, bueno, parte de lo que hace el osciloscopio, pero como no queremos invertirle mucho tiempo, lo que vamos a hacer es un barrido para que nos deje ver toda la curva de este transistor en un solo paso. ¿Qué voy a hacer? Le voy a decir al Spice que quiero un barrido en DC. ¿Y a quién voy a mover? La fuente. A veces la fuente se llama BCC. ¿Y de qué valor a qué valor? Digamos que desde 0, aquí las fuentes de voltaje sí me deja ponerlas en 0. Lo voy a correr hasta 50 volts con incrementos de 1 volt. Y le doy a aplicar y le doy OK. Y para una corriente de 10 micros, ¿cómo es su curva de ese transistor? Y en el momento en que le pido el barrido, ya aparece la curva. Uf. Todo por andar poniendo programas Piratas. ¿Qué quiero? ¿No? ¿Corriente de quién? El voltaje en veces. Corriente de colector. ¿Versus quién? Voltaje de la fuente. Voltaje colector emisor. Y claro, le voy a decir que lo corra desde 0. Y esa es la curva. Esa es la curva que genera ¿quién? El transistor, pero ¿quién generó esa curva? De la fuente, ¿no? No. ¿Quién hace que trabaje el transistor? Entonces, la fuente de corriente que le estábamos poniendo en la base. Esta es la curva. Y entonces ya puedo buscar mi punto de operación y digo, voy a polarizar a mi transistor con una corriente de base de 10 micros y un voltaje colector emisor de 20 volts.
¿Qué corriente de colector tengo? 2.2. Entonces ese es mi punto de operación. Ahí diseño corriente de colector 2.2 milis, voltaje colector emisor 20 volts y una corriente de base de ¿cuánto? 10.000. O sea, yo pongo mi circuito y lo único que necesito es una fuente de corriente y una fuente de voltaje. Ahora, la fuente de voltaje son 20 volts. Bueno, aquí está en 20 volts, pero lo va a correr más, lo va a hacer más extenso para que pueda tener más de dónde polarizar, una longitud más grande. Y lo único que dejo fijo es la corriente de base y voy a poner variable la fuente de BCC que vaya desde 0 hasta 50 volts y cada incremento que sea de 1 volt. Y cada incremento que me diga cuánto vale el voltaje colector emisor, cuánto vale la corriente de colector y que los vaya graficando para que me dé esta curva. Al simulador, ¿qué le tengo que decir? Dame una simulación, pero es un barrido en CD. ¿A quién vas a mover? Igual a la BCC. A la fuente de voltaje. ¿En qué intervalo? Desde 0 hasta 50 volts con incrementos de 1 volt, pero pudo haber sido incrementos de 0.1 volt. Bueno, vuelvo a pedir Corriente en el colector. la corriente en el colector 1 y vuelvo a hacer el cambio de los ejes, quito potencias, quito corrientes y se llama voltaje